Muy buenas, mi nombre es Fernando Rivera López, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna y en esta píldora vamos a ver el análisis cualitativo en un diagrama de fases de un sistema binario con solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido. La presentación se estructura en los siguientes puntos. En primer lugar, se darán unas consideraciones previas. En segundo lugar, se estudiará un sistema que presenta una composición hipoeutéctica entre el punto eutéctico y el punto de máxima solubilidad. En tercer lugar, se realizará un análisis en un sistema de composición hipoeutéctica entre el punto de máxima solubilidad y el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados. En el cuarto punto se realizará un estudio para un sistema también de composición hipoeutéctica, pero esta vez entre el punto de solubilidad a 0 grados centígrados y el eje de temperaturas. Y por último, en el quinto punto, se expondrán las principales conclusiones de esta presentación. Antes de pasar al análisis de los casos indicados en el índice, vamos a realizar unas consideraciones previas a tener en cuenta a lo largo de esta presentación. En primer lugar, vamos a hacer unas indicaciones sobre las fases sólidas presentes en el diagrama de fases, así como de una serie de puntos característicos del mismo. Comenzando con la fase sólida etiquetada con la letra alfa, indicar que consiste en una solución sólida del elemento B en el elemento A. Indicar también que dicha fase sólida alfa presenta una máxima solubilidad del 20% a la temperatura eutéctica de 600 grados centígrados. Este punto lo vamos a etiquetar con la letra P. Indicar también que esta fase sólida alfa presenta una solubilidad del 6% a la temperatura de 0 grados centígrados. Este punto lo vamos a etiquetar con la letra C. Sobre la fase sólida beta, simplemente indicar que consiste en una solución sólida del elemento A en el elemento B. Esta fase presenta una máxima solubilidad del 10% a la temperatura de 600 grados centígrados y tiene una solubilidad del 4% a la temperatura de 0 grados centígrados. Estos puntos no los vamos a destacar en el diagrama de fases, ya que los sistemas que vamos a estudiar consisten en sistemas que presentan una composición hipoeutéctica, es decir, a la izquierda del punto eutéctico. También indicar que a lo largo de esta presentación se realizará en todos los casos un análisis cualitativo durante un enfriamiento del sistema. El primer caso que vamos a estudiar consiste en un sistema que presenta una composición hipoeutéctica entre el punto eutéctico y el punto de máxima solubilidad, etiquetado anteriormente con la letra P. Esto lo vamos a resaltar en el diagrama de fases. Vamos a suponer, a modo de ejemplo, que tenemos un sistema que está formado por una composición del 70% del elemento A y un 30% del elemento B. Esto lo vamos a indicar en el diagrama de fases mediante una recta de composición en color rojo. Siempre y cuando el sistema se encuentre por encima de la línea de líquidos, este va a estar formado por una única fase líquida, etiquetada con la letra L. Si disminuimos la temperatura del sistema, este se va a enfriar, llegando un momento en el cual se va a producir el corte con la línea de líquidos. Esto, en nuestro ejemplo, va a ocurrir en torno a 1000 grados centígrados. Y en ese momento se va a empezar a formar el primer sólido alfa, que vamos a etiquetar como proeutéctico. Si disminuimos la temperatura del sistema, siempre y cuando éste se encuentre entre la línea de líquidos y la línea eutéctica, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa, etiquetada como proeutéctica. Si seguimos disminuyendo la temperatura del sistema, llegará un momento en el cual se va a producir el corte con la línea eutéctica. Esto va a ocurrir a la temperatura eutéctica de 600 grados centígrados. En este momento se va a producir una reacción muy importante, conocida como reacción eutéctica, en la cual la fase líquida se va a transformar en una mezcla eutéctica-eutéctico formado por las fases sólidas alfa y beta. Ya por debajo de la línea eutéctica, el sistema va a estar formado, por lo tanto, por la fase sólida alfa, etiquetada anteriormente como proeutéctica, y la mezcla eutéctica, que consiste en las fases sólidas alfa y beta. El segundo caso que vamos a analizar consiste en un sistema que presenta una composición hipoeutéctica
entre el punto de máxima solubilidad y el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados. Esto lo vamos a destacar en nuestro diagrama de fases como hicimos anteriormente. Y ahora vamos a considerar un sistema que está formado por un 90% del elemento A y un 10% del elemento B. Al igual que hicimos anteriormente, lo vamos a indicar mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. Al igual que antes, siempre y cuando el sistema se encuentre por encima de la línea de líquidos, este va a estar formado por una única fase líquida. Si disminuimos la temperatura del sistema, llegará un momento, en este ejemplo en torno a 1275 grados centígrados, en el cual se va a producir el corte con la línea de líquidos. En este momento se va a empezar a formar el primer sólido alfa. Siempre y cuando el sistema se encuentre entre la línea de líquidos y la línea de sólidos, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa. Si disminuimos la temperatura del sistema, llegará un momento en el cual se producirá el corte con la línea de sólidos. Esto va a ocurrir en torno a 1000 grados centígrados y en ese momento se formará el último sólido alfa. Ya por debajo de la línea de Solidus, siempre y cuando el sistema se encuentre entre dicha línea y la línea de Solbus, el sistema va a presentar una única fase sólida alfa. Si seguimos disminuyendo la temperatura, llegará un momento en el cual se producirá ahora el corte con la línea de Solbus. Esto va a ocurrir en torno a 190 grados centígrados y en ese momento se va a empezar a formar el primer sólido de la otra fase, de la fase beta. Ya por debajo de la línea de Solbus va a haber una coexistencia de la fase sólida alfa y de la fase sólida beta. El tercer caso que vamos a analizar corresponde a un sistema también de composición hipotética, pero en este caso la composición va a estar situada entre el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados y el eje de temperaturas. Esto, como hicimos en los dos casos anteriores, lo vamos a destacar también en el diagrama de fases. Ahora vamos a estudiar un sistema a modo de ejemplo que presenta una composición del 96% del elemento A y un 4% del elemento B. Como hicimos anteriormente, lo indicamos mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. Al igual que antes, siempre y cuando el sistema se encuentre por encima de la línea de líquidos, va a estar formado por una única fase líquida. Cuando el sistema alcanza la línea de líquidos, esto va a ocurrir en torno a 1375 grados centígrados, se va a empezar a formar el primer sólido alfa. Cuando el sistema se encuentre entre la línea de líquidos y la línea de sólidos, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa. Cuando el sistema alcance la línea de sólidos, esto va a ocurrir en torno a 1225 grados centígrados, se va a formar el último sólido alfa. Y ya por debajo de la línea de sólidos, el sistema va a estar formado por una única fase sólida alfa. A continuación voy a exponer las principales conclusiones que se pueden extraer de esta presentación. Hemos estudiado un sistema binario con solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido, centrándonos en varios casos que presentan composición hipoeutéctica. Hemos podido ver que el diagrama de fases permite estudiar de manera cualitativa la evolución de un sistema a medida que varía la temperatura. El primer caso que hemos estudiado, hemos visto que para un sistema que presenta composición hipoeutéctica entre el punto eutéctico y el punto de máxima solubilidad, siempre y cuando el sistema se encuentre por encima de la línea de líquidos, va a haber una única fase líquida. Que entre la línea de líquidos y la línea eutéctica va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa etiquetada como proeutéctica. Y que ya por debajo de la línea eutéctica el sistema va a estar formado por una mezcla eutéctica compuesta por las fases sólidas alfa y beta de manera alterna y la fase sólida alfa proeutéctica que se formó antes de alcanzar la línea eutéctica. En el segundo caso hemos visto que para un sistema que presenta una composición hipoeutéctica entre el punto de máxima solubilidad y el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados, teníamos que por encima de la línea de líquidos va a haber una única fase líquida, que entre la línea de líquidos y la eutéctica va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa,
que entre la línea de líquidos y la línea de solvus el sistema va a estar formado por una única fase sólida alfa, y que ya por debajo de la línea de solvus el sistema va a estar formado por una fase sólida alfa y una fase sólida beta. Por último, hemos visto un tercer caso que correspondía a un sistema que presenta una composición hipoeutéctica entre el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados y el eje de temperaturas. En este caso hemos visto que, al igual que en los casos anteriores, cuando el sistema se encuentra por encima de la línea de líquidos, va a estar formado por una única fase líquida, que entre la línea de líquidos y la línea eutéctica hay una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa, y que ya por debajo de la línea de solidus el sistema va a estar formado por una única fase sólida alfa. Esperando que esta presentación le haya sido de utilidad, no me queda nada más que decir que muchas gracias por la atención prestada.